San Jose. Here in San Francisco, it's 55. Sorty. Wake up San Francisco. Despierta San Francisco. Despierta San Francisco. Exacto, bienvenidos a Despierta San Francisco en la semana de los ladrillazos. Arrancamos periodismo del bueno, ya escuchado, ya emitido, pero muy bueno. Yeah, yeah. Bienvenidos a Nabolan, donde todo es posible. Las luces brillan, la fiesta no tiene rival. Por delante ante mí, es como te gusta a ti. De rodillas por detrás, es como me gusta más. El calor sube, la pasión arde. Bienvenidos a Nabolan, es la cuenta de Instagram. Me encanta este tema. David, dime cuál es tu cuenta de Instagram. David Sánchez Radio. Los regalos yo me quiero trincar. Yeah, yeah. Bienvenidos a Nabolan, donde todo es posible. Las luces brillan, la fiesta no tiene rival. Gracias a Juancho Renzán, gracias a Ra_Pa07, a Isra Ruiz 77, a Afonso Orellana o a Martin Fields 7. Gracias por seguir la cuenta de moda, que no es otra que la de Nabolan. David Sánchez Radio. Paramos un segundito y empezamos con los ladrillazos del día. Periodista, columnista, escritor, creo que también documentalista. Xavier Aldecoa, ¿qué tal, amigo? Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muy contento de estar con vosotros y contigo. Presentando el libro, bueno, o para hablar un poco de tu último libro, ¿no? Que tiene que ver con lo que a lo que te dedicas, básicamente. Sí, yo soy corresponsal en África, he cubierto el continente desde hace más de 20 años, he estado en más de 50 países, pero esta vez lo he querido mirar y lo he querido explicar desde otro prisma, que es a través del deporte y sobre todo el fútbol, que es seguramente el nexo de unión entre prácticamente todo el continente y que lo veo en mi día a día constantemente. Después me lo cuentas, eres un enamorado de ese continente de África, pero ¿más enamorado de África o más enamorado de tu Barça y del fútbol? Esto es, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá, no? A ver, África, la verdad, me ha dado muchísimas cosas, pero la verdad es que el comunicación, que diría que él, se entrecorta. Xavier Aldecoa, que presenta libro, que es muy recomendable, que se llama África Redonda, como nos comentaba, que es pues como una visión de ese continente, basándolo en el amor que también sienten allí por el mundo del fútbol. No sé si hemos recuperado esa comunicación con Xavi Aldecoa, que... Uy, que se cortó. Ahora sí, ya te hemos recuperado, Xavi. Sí, me estabas comentando que era pues una visión de cómo ven el fútbol también en ese continente, que son tan o más enamorados que nosotros de este deporte, ¿no? Sí, total. A mí me sirve además como puerta de entrada a muchas realidades, desde a veces para crear o bajar un poco la tensión con señores de la guerra, con rebeldes, a veces para pasar una frontera, el sacar el fútbol, el sacar el Barça muchas veces o el Madrid, que a mí en este caso no me importa demasiado cambiar de chaqueta, me sirve mucho para bajar esa tensión y poder crear un lazo rápido con la gente. ¿Por qué te gusta tanto África?
Bueno, la milla de África me parece un regalo para un periodista. Es un lugar donde hay mucha calle, donde la gente está muy acostumbrada a dar la bienvenida al otro, a tener esa relación con las personas y ponerlas sobre todo por encima y por delante del tiempo. Cuando empiezas una conversación con alguien en un autobús, en cualquier sitio, lo más importante es esa conversación que se está teniendo. Es algo que creo que lo perdemos en Occidente cada vez más, y en cambio en África siempre te ponen por delante del tiempo, y es lo que más me gusta. Tiene una parte muy bonita, como nos cuentas, pero también tiene una parte muy peligrosa, ¿no? Bueno, sí, yo como corresponsal en África me toca eso también, me toca el cubrir o epidemias o hambrunas, me toca cubrir también guerras, y esa es la parte menos bonita, donde a veces también encuentras historias de superación increíbles. También tengo que decir que yo he visto, recuerdo por ejemplo en la zona de Boko Haram, unos yihadistas, como un chico se había arriesgado a no alistarse al grupo, le habían secuestrado, y él cuando le dicen, oye, te tienes que alistar o te matamos, decide escaparse y arriesgarse a ser un ser humano. O sea, también ves eso en zonas muy complicadas del continente africano donde hay guerra, esas muestras de heroicidad y de buenas personas que también existen evidentemente en el continente. Pactamos esta charla con Xavi hoy porque creo que hoy mismo, mañana, te vas para el Congo, ¿no? Sí, bueno, acabo de venir de Congo, me voy a Kenia y después me voy a Libia, o sea que ando de aquí para allá con la maleta puesta, y también te diría con el auricular casi puesto, porque en esta temporada y en estas épocas empiezan a haber partidazos y hago todo lo posible para no perdérmelos. Oye, a Kenia, por ejemplo, ¿por qué vas a Kenia? ¿Por qué eliges ir a Kenia? Pues mira, a Kenia voy a la zona de Samburu, que es una zona del norte, porque hay unas comunidades que lo están pasando muy mal con la cuestión de la crisis climática, y estoy intentando ver cómo lo están solucionando y las posibilidades de conflictos que hay. Entonces, cada vez intento pues explicar un poco lo que está pasando en el continente en diferentes países. A veces porque hay una guerra, como la de Congo, a veces como hay una situación de desgobierno como en Libia, y a veces pues cuestiones de cambio climático, y otras veces también otras cosas más agradables. Recuerdo cuando me tocó cubrir el Mundial de Sudáfrica, que lo recordaréis todos, pues para mí aquello casi fue una fiesta durante un mes. Y mira que en España se habló hoy mucho de qué peligroso que es, ojo, se recordaba cada día los asesinatos que había en Sudáfrica. Claro, para ti eso es un juego de niños, digo Sudáfrica, y más en un evento como el Mundial donde hay una protección que seguramente no existe durante el resto del año. Sí, total, pero además fue muy bonito el ver cómo lo orgullosos que estaban no solo los sudafricanos, que evidentemente, sino todo el continente de que se celebrara por fin un mundial en el continente africano, y lo bien que salió, porque sobre todo ese miedo que había era más de prejuicios que de realidad. Luego la verdad es que la organización y todo lo demás fue realmente bien. ¿Arriesgas menos ahora en tus viajes a África? Es decir, con la edad uno se vuelve mucho más prudente, ya en plan, pues oye, coño, Xavi, no me voy a meter allí, que hay lío, que igual con 18 me meto, ahora ya no me meto. Mira, yo creo que lo que he reducido son los riesgos innecesarios. Es decir, yo antes cogía un autobús y me pegaba 26 horas para ir de Kenia a la capital de Sudán del Sur, y ahí el riesgo es enorme de accidente, porque es el mismo tipo que conduce durante las 26 horas mascando cat, que es una especie de hoja de coca, pues ya os podéis imaginar lo destartados que pueden ser estos autobuses. Y por ahorrarme 300 euros del billete de avión interno. Eso he intentado eliminarlo. Lo que no hago es eliminar el riesgo si la historia lo merece. O sea, mi trabajo también es ir a la guerra de Congo, mi trabajo también es ir a las zonas donde están los yihadistas, o a donde, por si hay una epidemia de ébola y está desenfrenada y descontrolada, pues ir allí y explicarlo. Entonces intento reducirlos, pero creo que la edad lo que hace me ha hecho más prudente en ese sentido. ¿Qué países no hay que visitar en África? Es decir, que para alguien que conoce también el continente como tú, dices, oye, ahí no se puede pisar porque ahora es muy peligroso. Bueno, sobre todo la zona del Sahel, que está trufada de grupos yihadistas, esa zona sí que es muy complicada. El este del Congo ahora mismo no es recomendable tampoco, el norte de Mozambique y diría que Somalia, así como, bueno, y Sudán también. Hay una media docena de países que no son muy recomendables, donde, por cierto, que eso sí que lo he visto mucho, el fútbol ahí sirve de terapia. ¿Sí? Recuerdo en la zona del Sahel encontrarme en un campo de desplazados que los habían atacado, habían huido todos, y me decían que los chavales, muchos de ellos llegaban sin hablar, o sea, del trauma no podían ni siquiera articular palabra,
y que empezaban a recuperarse cuando jugaban a fútbol, porque era el único punto donde encontraban ahí un refugio y veías a los chavales jugando a fútbol con sus compañeros y en cambio fuera de allí no podían ni siquiera ni hablar. Háblame de este libro, Xavi, del África Redonda. ¿Qué visión tienen allí del fútbol que nos pueda sorprender? Bueno, África Redonda es un compendio de columnas, de textos y demás sobre deporte. O sea, también hablo de los corredores en Etiopía y en Kenia, de la lucha senegalesa en Senegal o de rugby en Sudáfrica, pero sobre todo la verdad es que hablo de ese fútbol, ¿no? Hablo de historias que me han pasado en el continente africano y recuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve navegando el río Congo en su totalidad, desde las fuentes a la desembocadura, y lo que llevaba en la maleta, que ya una maleta muy pequeña, eran sobre todo pins del Barça y también del Madrid, porque eso me servía para pasar, tenía que atravesar zonas ocupadas por rebeldes, y eso, un detalle como dar un pin, hacía que en algunos momentos tensos la situación bajara, y también ves como el fútbol es refugio para mucha gente y conexión con tu gente de vuelta a casa. ¿Y qué pins o pines serán más reclamados por la gente, los del Barça o los del Madrid? ¿Cómo está el tema en África? Bueno, aquí yo también hago un poco de proselitismo, pero porque yo soy del Barça, entonces ahí sí que encuentro más conexión. Pero, a ver, para ser justos, yo creo que en África subsahariana son más en general del Barça, en el Magreb son del Madrid. También es verdad que esto va fluctuando un poco si ha habido una etapa más victoriosa de uno u otro club. Y sí que estoy viendo una expansión, y como está adelantando por la derecha, la Premier League. O sea, hace 20 años yo no me perdía ni un solo partido del Barça o del Madrid, aunque jugara contra equipos de media tabla para abajo. O sea, si había un Barça-Valladolid o un Madrid-Getafe, se podía ver. Pero en cambio ahora es cada vez más difícil, porque te enfrentas en el bar a un Manchester City-Manchester United, un Chelsea-Tottenham o equipos así, ¿no? Un Liverpool el City, y esos, cuando tú llegas a un bar y pides, oye, quiero ver al Barça Valladolid, te dicen, bueno, pero es que hoy juega el City contra el Liverpool a la misma hora, así que no tienes mucho que hacer. Así que la Premier League sí que veo que está pasándole por la derecha a la Liga, aunque sigue siendo indiscutiblemente el mejor partido y que lo ve todo el mundo, un Barça-Madrid, ¿no? Pero si no es un Barça-Madrid ya empiezo a tener algunos problemas, cosa que me mosquea porque tengo que hacer de todo para poder conseguir verlo. Buah, como nos escuche Tebas, que me consta que nos escucha, pues, se va a agarrar un cabreo con esto que nos cuenta Xavi, de que es más fácil ver la Premier que la Liga, que no veas. Oye, ¿te ha pillado algún Barça-Madrid o varios Barça-Madrid ahí en África o no? Sí. Bueno, recuerdo varios y recuerdo una vez en el norte de Kenia, aquella época en la que había una gran rivalidad del Barça de Guardiola con el Barça de Mourinho. De hecho, el partido aquel de la Supercopa del ojo de Mourinho, le pone el dedo a Tito Vilanova. Yo ese partido lo veo intentando esquivar como dos tipos kenianos se pegan puñetazos por la tensión del partido, uno del Madrid y otro del Barça. ¿Sí? Se empezaron a pegar de castañazos justo delante de mí. Claro, yo intentaba mirar el partido porque el partido era un partidazo, se estaba diciendo ahí al final. Así que lo viven con una pasión descomunal. Yo he visto un montón de partidos y también recuerdo, por ejemplo, el de la remontada. No era un Barça-Madrid, pero el Barça-PSG de la remontada, sí, de Sergi Roberto. Yo se lo vi con toque de queda en el lago Chad, que es una zona ocupada por yihadistas, y ahí nos tuvimos que ir a comprar la gasolina para poner en un generador y poder ver el partido, porque si no había manera de verlo en toda la ciudad. Oye, esa cantinela de principios de los 80 que nos decían a gente de mi generación, de la tuya, de preparaos que ya más pronto que tarde África gana un mundial. Eso parece que no llega al momento, ¿no, Xavi? Bueno, en el último mundial es verdad que Marruecos lo hizo muy bien, pero sí que parece que siempre se quedan un poquito allá, pero no tardaremos en verlo. Al final también, si te fijas hace 20, 30 años, cuántos africanos había en la Premier o en la Liga Francesa, y ahora cada vez hay más. Lo que pasa es que aquí sí que creo que hay una cuestión que les desfavorece, que es que muchos se nacionalizan en equipos punteros o en selecciones punteras europeas y les debilita su selección. O sea, desde la selección de Bélgica, que tiene un montón de tipos congoleses, la
francesa que ganó el Mundial, me parece que más allá de Loris o de Griezmann, todos los demás tenían raíces africanas o directamente habían nacido en África, y entonces hay muchos países africanos que se quejan de eso, ¿no? De que sus mejores talentos acaban nacionalizados o acaban trabajando o jugando para las naciones europeas, y eso hace que no puedan dar este último salto. Pero yo creo que tarde o temprano vamos a ver como alguna selección de la sorpresa. No sé si tanto como ganar el Mundial, porque eso son palabras mayores, pero bueno, ojalá, a ver, sería bueno también para el fútbol y para el orgullo del continente. ¿Recuerdas algún momento en el cual el fútbol te haya evitado un problema gordo en África o no? Sí, en República Centroafricana, bueno, varios, pero en República Centroafricana recuerdo llegar a Buca, que era una ciudad en medio de la guerra civil que asola el país. Era una ciudad fantasma, había una ciudad de 30.000 personas, se había reducido a 100 familias musulmanas en un extremo de la ciudad, y unas 4.000 personas viviendo en la iglesia católica, donde había una mujer, una religiosa italiana. Y ahí, como yo intentaba entrevistar a la gente y no había manera de entenderse por el ruido que había en esa iglesia, le pedí que saliéramos, 20 metros de la iglesia. La gente tenía mucho miedo porque cuando salías te cortaban el cuello, le cortaban el cuello a la gente. Y recuerdo estar hablando con él y que en ese momento nos sorprendieran dos chicos, dos niños soldados, porque tendrían unos 14, 15 años. Además iban bastante tocados, no sé si por droga o por alcohol. Y sí, nos apuntaron a los dos, al tipo con el que iba yo le preguntaron si era de los suyos o de los otros, se puso a temblar y tuve la suerte de que uno de los dos iba con la camiseta del Barça y la camiseta de Messi. Entonces eso me sirvió para decir, oye, que este es de los tuyos, mira, yo soy de Barcelona, Messi, empezar a hablar con el tipo, relajarle y incluso regalarle un pin que llevaba en el bolsillo, y eso yo creo que sobre todo le salvó la vida al chaval, porque en realidad en esto es verdad que un tipo drogado te puede pegar un tiro, pero sabe que si mata a un periodista occidental tiene responsabilidades y tiene consecuencias, y mata a uno de los de allí no tenía ningún problema. Así que bueno, en ese sentido sí que vi que el Barça me había ayudado a que las cosas no fueran a más. ¿Se sigue secuestrando en ciertas partes de África a occidentales, a europeos? Eso sigue pasando, le digo, porque como ya en las teles sale menos, a lo mejor pensamos que eso ha desaparecido, pero que no, que el problema sigue ahí, ¿o...? Bueno, se secuestra sobre todo a locales, porque hay muchas veces, ¿no?, que siguen habiendo, pero como hay cada vez menos occidentales, se secuestra menos. Pero tú vas tranquilo, yo es que iría acojonado. O sea, se me notaría tanto que soy occidental que me secuestrarían en el día 1. Bueno, a mí se me nota igual, que soy occidental, porque no hay otra. ¿Y cómo lo haces? Bueno, ahí tomas muchas precauciones. En zonas donde hay cuestiones de secuestro, pues no te enseñas mucho, no explicas a nadie tus trayectos, intentas tomar medidas de seguridad muy, muy extremas, porque sabes que al final eres 1 o 2 millones de euros con patas, y en unas situaciones así pues es complicado. Intentas evitar zonas o momentos o caminos, y al final cruzar un poco los dedos, porque este trabajo mío, como otros muchos trabajos, tiene algunos riesgos. O sea, pienso, mi hermano es bombero, hay policías, hay militares, hay trabajos que tienen un riesgo que hay que asumir, intentar reducir al máximo y afrontarlo para seguir adelante. ¿Y os juntáis con otros periodistas, con otra gente que se dedica a la información, que también es gente que viaja mucho a África, o no? Claro, mi pregunta es, ¿hay competencia ahí entre vosotros? No, entiendo que no, ¿no? No, la verdad es que somos muy pocos y hay bastante buen rollo y nos echamos cables. Al final, tampoco como es un continente que no tiene tanta visibilidad informativa, tampoco tienes una coincidencia con muchos compañeros en muchos sitios. A veces coincides con uno con otro, pero normalmente yo con todos me llevo bien, y sí que hay más piques cuando te encuentras con alguien de otro equipo, ¿no? Pienso en Pepe del País o Pablo, que son de otros equipos, pues ahí nos picamos un poco cuando vemos en los partidos, pero si no hay buen rollo siempre. ¿Y se ve a la gente, a los niños jugando al fútbol? Es decir, el fútbol es el deporte rey en todo el continente, ¿no? ¿Entiendo? Sí, como decía antes, en Etiopía, en Kenia, por ejemplo, sí que tienes el atletismo como rey.
En algunas partes de Senegal la lucha senegalesa también pega fuerte, pero sí, en general es el fútbol. En el fútbol lo ves en cualquier sitio, en cualquier momento, ya pueden estar en guerra en una zona de hambruna, que siempre ves a alguien pateando un balón, incluso a mujeres en Níger he visto también chutando pelotas, o sea que es una fiebre el fútbol, porque sobre todo es democrático, quiero decir que con apenas unos trozos de tela atados de más o menos forma esférica la gente puede jugar. Después pones 2 piedras y ya tienes un campo de fútbol, y eso prácticamente no tiene otro deporte. Es el único deporte en grupo que se puede jugar con esas facilidades. Tienes que ir al baloncesto o el balonmano porque te piden ya una pelota que pueda botar, una pelota que tenga, o te pide un aro. El fútbol no, el fútbol son 2 piedras y algo más o menos esférico, que a veces ni eso, y ya está, con eso tiras. Xavi Aldecoa es muy, muy, muy culé. ¿Te hace ilusión encontrarte ahí a gente con la camiseta del Barça? ¿Has llevado cositas ahí del Barça aparte de los pines para regalar? Es decir, ¿te hace ilusión encontrarte a un niño con la camiseta del Barça o no? Bueno, sí, porque al final siempre encuentras ahí un puente de conexión, le haces una coña, le haces pues un comentario. También me hace gracia y me admira, ¿no? El encontrarme me acuerdo un chaval, Daniel Jacobs, en la zona de chat, que se había él hecho la camiseta del Barça cosiéndosela él mismo, y dices, joder, hay que ser muy del Barça. U otro chico en Congo que me decía que su último partido, y hasta ya habían pasado como 4 o 5 años, era el 2-8 del Bayern de Múnich, y era súper del Barça, y dices, joder, o sea, el último partido que has podido ver era una de las mayores palizas de la historia del club, y tú sigues siendo muy del Barça aunque no hayas podido ver ni un solo partido, porque estás en una zona donde no hay tele, ¿no? Y solo lo sigues por radio y cuando puedes. Así que te das cuenta que hay gente que es del Barça o del Madrid o de otros equipos, pese a todo y contra todo. ¿Cómo ves a tu Barça este año, Xavi? Pues lo veo muy bien. La verdad es que sobre todo lo que está haciendo Flick me parece algo muy bonito. Me parece que hay una actitud muy extraordinaria por parte de Flick, que es que está contento de estar en el Barça. Que sé que el ser entrenador de un gran club es sufrimiento también, es mucha presión, pero a mí la sensación es que Flick está feliz de estar en el banquillo del Barça, y a mí eso me gusta mucho, y sobre todo que está al frente de unos chavales que están locos, que es que no tienen miedo a perder, y eso es extraordinario, tener a unos tipos jóvenes, la mayoría, que son muy del Barça, muchos de ellos porque han crecido en el club, y que son además muy buenos, no tienen miedo a perder. Me parece que es algo extraordinario. Es como muy transparente, un equipo que juega con la ilusión casi de niños, porque es que al final casi es que lo son. Oye, te voy a preguntar, en África, ¿es más conocido el Barça o Messi? Es decir, supera al deporte en sí, un poquito lo que le pasaba a Jordan en muchas partes del mundo, que la gente, sí, Chicago lo sabía, pero había mucha gente que solo pensaba en Jordan. Yo no diría de que tanto, porque Barça y Madrid son 2 instituciones muy, muy potentes, pero sí que es verdad que Messi trasciende un poco eso, ¿no? Messi creo que tiene esa mística de Maradona o de Pelé, que más allá del club son jugadores que son conversaciones en sí mismas, ¿no? Y hay gente que quiere hablar de Messi o que te comenta algo de Messi porque le parece extraordinario, ¿no? Entonces, no sé si tanto como más, pero sí que a lo mejor a la misma altura sí que lo pondría. Después de este África Redonda, ¿tienes previsto algo más? ¿Tienes pensado algo más o no? Bueno, ahí sigo con mis viajes y con mis historias, pero ahora estoy haciendo... de momento me dedico a este África Redonda y sigo escribiendo otras historias, otros reportajes, y bueno, voy a mirar. Estoy con otro proyecto, pero está demasiado en ciernes, partido a partido, como diría Simeone. ¿Has tenido que descartar muchas historias en este libro o no? O sea, que no te cabían, que no te entraban, y que dices, esta debería de haberla colado y no he podido. Claro, sí, piensa que llevo 8 años escribiendo columnas, reportajes de fútbol, de karate en Ruanda, de cualquier otras historias, así que sí, he hecho una selección para no hacerme demasiado pesado, pero creo que ha valido la pena ese pulir, porque al final el resultado creo que es mejor. ¿Coincide tu mejor columna, la que para ti ha sido tu mejor columna, con la que la crítica dice que es tu mejor columna, o no? ¿O no tiene por qué?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que se hacen virales las columnas porque a lo mejor te retuitea alguien o algún jugador y demás. Gasol, por ejemplo, recuerdo que me retuiteó una de fútbol femenino y esa se hizo súper viral, pero no tiene por qué. Hay veces que tú crees que te ha salido un texto muy bonito y se queda ahí en el olvido. Por eso también me gusta el libro, porque de alguna manera da otra oportunidad a columnas que a lo mejor se quedaron ahí más en las sombras, cuando a lo mejor tenían una historia bonita detrás. Y no tiene tanto que ver con la viralidad, que a veces son efectos o cuestiones que no dominas ni controlas. Pues Xavi Aldecoa, ha sido un placer escucharte aquí en Radio Marca, en Despierta San Francisco. Recomendamos plenamente tu libro, África Redonda. Ahora colgamos el link para que lo quiera pagar. Bueno, no, para que lo quiera pagar, no, para que lo paguen, coño, que tampoco vamos aquí a fomentar la piratería. No es voluntario. Por eso, que no es voluntario. Entras, lo miras, lo pagas, te lo llevas y lo disfrutas. Así que nada, que ha sido un placer, que te vaya bien por África y espero que más pronto que tarde podamos volver a charlar. Igualmente, un abrazo fuerte. Un abrazo, Xavi Aldecoa, aquí, compañero periodista. Mañana otra vez se vuelve para África y aquí recomendamos, y lo hago ya por tercera vez porque lo he empezado y tiene muy buena pinta, África Redonda, esa visión que tienen en África del deporte rey. Yo creo que son más futboleros allí que aquí, y ya es decir... Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia, Carglass repara. Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Se te ha olvidado o no te ha dado tiempo a echar tus jugadas de lotería? No pasa nada. elpollitodeoro.com. Participa en nuestras peñas y descárgate nuestra app. elpollitodeoro.com. Y que la suerte te acompañe. El pollito deoro.com. elpollitodeoro.com. elpollitodeoro.com. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años. Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones? Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren. ¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien? Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. ¿Has soñado alguna vez con tener el mundo a tu alcance? Con El Mundo ahora puedes. Además de un periodismo de calidad con las mejores firmas de opinión del momento, puedes encontrar actualidad económica, Yodona, Metrópoli, Log y La Lectura. Todo el contenido que necesitas. No esperes más y suscríbete al Mundo. Ahora todo el mundo a tu alcance. Guardián Felipe del Campo. Contraseña: la noche más cañera. Buenas noches y buenos goles. De lunes a domingo de 11 a 1:30 de la noche. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. Mis ladrillazos con David Sánchez. Javi de la house, se nos ha colado ahí un Javi de la casa. Oye, tenía yo muchas ganas esta temporada, hace varias temporadas, de hablar con un tipo al que admiro muchísimo. Se llama Xavi Aldecoa, gran futbolero y sobre todo periodista, gran experto en África. Ha escrito libros, ha hecho documentales, es un tipo al cual es un placer escucharlo y ha escrito África Redonda, un libro que tiene relación entre sus dos pasiones, que son África
y el fútbol, para ser más exactos, el Barcelona. Tenía ganas de hablar con él y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que presentaba libro, en este caso, repito, este África Redonda de Xavi Aldecoa, charlamos aquí en DSF con él. Un lujo, ¿eh? En marzo de 2021 desapareció el Club de Fútbol Reus Deportiu, histórico club catalán con más de 100 años de historia. El objetivo de este documental es exponer quiénes son los posibles responsables de la caída económica del Reus, aportando pruebas que hasta ahora todavía no habían salido a la luz. Para entender cómo actuaban conjuntamente los responsables de la desaparición del Reus, es importante entender la estructura empresarial que había detrás. En primer lugar están Joan Laporta, Joan Oliver, Xavier Salamartín y Rafa Yuste, todos ellos miembros de la junta directiva del Barça en el primer mandato de Laporta. Laporta como presidente, Joan Oliver como director general, Salamartín como tesorero y Rafa Yuste como vicepresidente deportivo. Tras su salida del Barça fundaron conjuntamente en 2011 la sociedad mercantil Core Store, que opera sobre compañías como CSSB Limited. Con esta empresa, CSSB, compraron en 2013 el 57% de las acciones del Club de Fútbol Reus. El 42% restante se lo quedó Joan Oliver, a través de su compañía Gaupau. Así se convertía Joan Oliver en el máximo accionista del Reus con el 99% del accionariado. En el Reus, Oliver se rodeó de Xavi Llastarri, que ya era presidente hasta su dimisión en 2018. Ferran Puyol, gerente hasta su dimisión en 2017. Cuando dimitió, el cargo de gerente lo ocupó Joan Centelles hasta el momento en el que desaparece el club. Por último, Pere Mellado, que fue vocal y secretario del Reus hasta su desaparición. Para captar inversores para el proyecto, Laporta y Oliver contaban con dos intermediarios, Sandra Solé, asesora de inversiones de Banc Sabadell y posteriormente Banc Inter, y Fernando de Oliveira, quienes fueron pareja durante los hechos. Sandra Solé y Fernando El director de este documental es Andreu Rauet, que creo ya nos escucha. Andreu, ¿qué tal? Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. Lo primero, Andreu, la acogida del documental, ¿cómo está siendo? Pues brutal, prácticamente. Hoy cumple una semana y tenemos ya casi 100.000 visitas en YouTube. Sí, brutal. Cuéntame, la idea parte del caso Reus, ¿no? Sí, esto sale de un trabajo de fin de grado que yo presenté en 2022, con el que me gradué como periodista, y aquel trabajo de fin de grado, que era un primer documental, pues bueno, ha evolucionado en una segunda parte que salió hace una semanita. Hazme una rápida sinopsis de qué es este caso Reus. Bueno, el caso Reus lo que busca es explicar a través de la gente que lo vivió y que participó en él, pues la desaparición de este club histórico catalán, que tenía en su momento de su muerte en 2020 pues más de 100 años de historia a su espalda, ¿no? Entonces, bueno, lo que busca es responder a las incógnitas de por qué el Reus económicamente acabó en la quiebra y quiénes fueron los presuntos responsables, porque además ahora se está judicializando el caso y hay 4 querellas activas por un presunto delito de estafa agravada vinculado a la muerte del Reus. ¿Qué tipo de estafa es la que tú tratas y explicas en este documental? Bueno, el documental recoge el testigo de estas 4 grupos de personas que han presentado 4 querellas en las que pues, explican o alegan un presunto delito de estafa agravada. Es decir, ellos consideran que en el momento en el que se les convenció para invertir dinero en el Reus, la gente que promovía este proyecto, es decir, Laporta y Joan Oliver, presuntamente ya sabían y eran conscientes de que el dinero que ellos estaban recaudando no lo podrían devolver. Por decirlo de una manera más tangible, ¿no? Con un ejemplo, por ejemplo, cuando se les convence para invertir en el Reus, pocos meses antes el Reus vivía una situación de impagos. Los jugadores denunciaron públicamente que ya llevaban 3 meses sin cobrar. Entonces eso es una cosa que, por ejemplo, le ocultan a los inversores, no se lo explican y digamos pues, es uno de los múltiples ejemplos que hay para justificar este presunto delito de estafa agravada. ¿Laporta se ha intentado defender? ¿Se ha puesto en contacto contigo? No, al revés. Soy yo quien ha intentado hablar con todos ellos a través de, por ejemplo, su abogado, Jordi Pujante. Yo les he ofrecido que en este documental hablen las 2 versiones de la historia, ¿no? Aquí tenemos unas personas que acusan de un delito de estafa agravada a otras personas, es decir, Laporta, Oliver y sus socios, sus intermediarios,
pero las personas imputadas por este caso, es decir, Laporta y Olivé y sus socios, los intermediarios, no han querido participar. Yo les propuse que explicaran un poquito pues su inocencia, ¿no? Al final no hay sentencia todavía y yo quería que ellos pudieran pues defenderse, ¿no? de este caso, y no han querido, porque al final, como el tema está todavía judicializado y no hay sentencia, pues todavía no han querido explicarse. Para que yo me entere, ¿esto se supone que era un entramado con el gancho del Barça y de Laporta? Sí, es correcto, exacto. O sea, el argumento principal que le daban a los inversores para invertir dinero en el Reus no era tanto el proyecto del Reus, que era un club en segunda B y luego en segunda división. El argumento principal que les daban para convencerles es que detrás de este proyecto del Reus había gente tan importante como Joan Laporta, Joan Olivé o Sala y Martín o Rafa Juste, ¿no? Y el único argumento que había realmente sólido para convencer a los inversores de meterle pasta en el Reus es pues la trayectoria que esta gente tenía en el Barça en su primer mandato. Es en plan, Andero, para que nos entendamos. Oye, y nuestra garantía es que es Laporta presidente del Barça, no nos pides avales ni... ¿no? Es decir, fíjate de nosotros, porque ¿cómo te vamos a engañar siendo quienes somos? Esto lo recoge el documental muy bien a través de uno de los intermediarios, ¿no? Digamos que no era Laporta y Olivé quien iban a buscar inversores, sino que ellos contaban con dos intermediarios, Fernando y Sandra, y se escucha su voz, en la declaración judicial, en el documental se escucha su voz, pues explicando esto, ¿no? Que el argumento que ellos utilizaban para vender este proyecto y para captar inversores era literalmente pues la garantía de estas personas, ¿no? De Laporta y su trayectoria. Cuéntame esto de, una vez palman la pasta, para un poco callar a los inversores y en plan, vais a recuperar el dinero, es tranquilos, que os colocamos en el Barça en un trabajo ficticio y vais ingresando dinero para recuperar lo perdido, ¿o no? Bueno, uno de los hechos más contundentes que recoge el documental es el testigo de uno de los inversores, una pareja de hermanas, las señoras Tartas, que invirtieron entre ellas dos casi $500,000 euros. ¿Qué pasó? Que el dinero no se les devolvió y lo que ellas cuentan es que se les ofreció supuestamente o presuntamente un trabajo ficticio en el Barça en el que no tenían que presentarse a trabajar, simplemente era un contrato firmado y que sería el Barça, presuntamente, insisto, quien iba a pagar esta deuda que tenían con el Reus. Y aquí es importante hacer el matiz porque esta inversión, el proyecto del Reus, fue entre 2016 y 2019, es decir, época en la que Laporta no era presidente del Barça. Y lo que ellas cuentan es que presuntamente cuando después Laporta entró en el Barça en 2022 o 21, presuntamente se les habría ofrecido trabajo ficticio en el Barça para saldar la deuda que tenían con el Reus. Y su hermano, que además era pintor de cuadros, por ejemplo, les decía, no explican en el documental, que se les ofreció que el Barça fuera quien le pagaría un par de cuadros a este señor para saldar su deuda que tenía con el Reus. Todo esto presuntamente cogido con pinzas, pero al final es un testigo muy contundente, ¿no? Esta gente pues está poniendo sobre la mesa un presunto delito de gestión desleal. Cuando esta gente invierte en el Reus, ¿el dinero desaparece o, como es una mala inversión, pierden el dinero y ahí se provoca la estafa? Es decir, ¿esto se hace con intención de no estafar, de que nadie pierda dinero y al final lo pierden, o se hace con una idea clara de que ese dinero se evaporaba? Bueno, es una muy buena pregunta, pero esto tiene que explicarlo o que definirlo un juez, y además la investigación que Hacienda está haciendo en paralelo para definir un poco dónde iba este dinero, ¿no? Lo que ellos decían es que el dinero iba para el Reus, un club en segunda división, aunque luego se ha demostrado que el Reus realmente no era un club que funcionara con mucho dinero porque prácticamente fichaba jugadores a coste cero. El otro foco de inversión era un club chino de tercera división china, que en el documental ya se ve que tampoco era foco de gran inversión. Entonces tenemos la incógnita de dónde iba el dinero. ¿No iba para el Reus? ¿No iba para China? No lo sabemos. Esto es algo que Hacienda está investigando y que veremos si nos puede aportar novedades dentro de un tiempo, pero sí, ya están en ellos. La gran incógnita, ¿no? ¿Dónde fue a parar el dinero que invertía esta gente en el Reus o en el BIT, en el club chino? Veo que también estaba Sala y Martín en la empresa. Exactamente, en la empresa esta que es Core Story, es a cuatro bandos, entre Laporta, Olivé, Juste y Sala Martín, que luego pues cuelga de ella CSSB, que es la empresa que era propietaria del Reus y de este club chino. Lo que pasa es que Sala y Martín, tal y como recoge el documental, a la que vio que la cosa no iba muy bien, él es un tipo de finanzas, de números, supongo que no acabó de estar muy convencido con lo que vio y salió del entramado económico, exacto. Pero de todos modos, él prestó al Reus, tal y como se ve en el documental, 200.000 euros, eso sí es así. El propio Sala y Martín donó, cedió... prestó, sí. Sí, ¿y recuperó el dinero?
¿O no Tengo entendido que no, porque en el documental se ve el informe que hizo el administrador concursal en el concurso de acreedores del Reus, se ve las deudas que tenía el Reus y una de ellas es con Salem Martín por este préstamo que decía ahora de 200.000 euros. ¿Y en qué fase está? Me refiero al tema tribunales. ¿El caso en qué fase está ahora mismo? Pues actualmente hay 4 querellas activas. Por ejemplo, el verano pasado se citó a declarar a Joan Laporta como testigo por el caso de Albert Ramos. Digamos que los 4 grupos que hay aquí de inversores son Albert Ramos, el tenista, una familia que ganó 34 millones en la primitiva, estas 2 hermanas Tartas y luego su tercer hermano, un señor también de la familia Tartas. En el caso de Albert Ramos, el tenista, el verano pasado Laporta fue a declarar como testigo. En enero de este año, Laporta fue a declarar como investigado o imputado, como se decía antes, en el caso de la familia de la primitiva. Y luego, en el caso de las Tartas, las señoras y luego su hermano, que son 2 querellas más, pues bueno, está admitido a trámite y pendiente de citación. ¿Nos ha interesado? Porque el documental está bastante currado, está muy bien hecho. ¿Te lo has currado todo tú o has tenido ayuda a nivel de producción, de edición? Lo único que me han ayudado es Uriol, un buen amigo, que pues bueno, me grabó las entrevistas, pero todo lo demás lo he montado yo sin ser un experto audiovisual. Y bueno, igual se nota un poco que no es un documental muy técnico audiovisualmente, pero creo que lo potente del documental es el testigo de la gente que interviene y la documentación y los audios que se escuchan, el contenido, la formación es lo más potente del documental. ¿Alguna plataforma al margen de YouTube, que es un canal que creas tú mismo, alguna plataforma, alguna tele se ha interesado por el documental o por seguir el hilo del documental o no? La verdad es que de momento que yo sepa de momento no, pero ya te digo, mi objetivo no era vendérselo a nadie. Esto está en YouTube abiertamente a todo el público y yo de esto no voy a sacar rédito económico. Yo soy periodista de la zona de Reus y quería contar un poco el porqué de la muerte del club del que me hizo socio, fan mi abuela de pequeñito. Y entonces, pues bueno, digamos que esto el único objetivo es puramente periodístico, divulgativo, explicar un poquito el porqué de la muerte de este club. La muerte que tú entiendes como seguidor del Reus que es provocada por este grupo inversor que entra en el Reus, ¿no? Bueno, la realidad es que la gestión de Joan Oliver, que era el máximo accionista y la persona que se encargaba de gestionar el Reus, acaba con la liquidación del Reus. Esto es irrefutable, es así, no hay más. Lo que se tiene que ver ahora es si esta gestión tenía detrás un presunto delito de estafa agravada o no. Esto tiene que decirlo un juez, pero lo cierto es que Joan Oliver, su gestión en el Reus no fue la correcta, no fue la buena y acabó haciendo que el club pues económicamente acabara en la quiebra. El otro día vimos una imagen, Andreu, de Laporta saliendo de la ciudad judicial de Hospitalet. Sí. El tío es listo, otra cosa no, pero es listo para manejar los tiempos. Lo digo porque sale con 53.000 periodistas a la carrera detrás del presidente del Barça, que iba a testificar por este caso que estamos narrando y contando, y el tío suelta aquello de era penalti de Koundé, tenéis que hablar de eso. Ya desapareció este tema y solo se habló de penalti de Koundé. Exacto, el 20 de enero de este año Laporta declaró como imputado, investigado por el caso de la familia de la primitiva, por este delito que decíamos de presunta estafa agravada, y cuando él sale de estas diligencias previas, pues bueno, nadie prácticamente le pregunta por el caso, seguramente porque nadie conocía este caso. Entonces a mí aquí me sale la necesidad, o estoy un poquito inquieto porque pienso, es que nadie de la prensa, ningún compañero periodista mío, sabe realmente por qué Laporta está hoy aquí en el juzgado, ¿no? Entonces, bueno, el documental recoge la declaración de Laporta en su intervención en sede judicial y creo que es importante porque permite saber qué explicó Laporta ese día. Y parte de esa declaración es muy importante para entender el caso porque Laporta se hace suyo el proyecto y ante la jueza Laporta habla en primera persona del Reus, dice que recibió una oferta de compra del Reus y que él le aconsejó a Oliver venderlo y que si lo hubieran vendido, insisto, él habla en primera persona de ese Reus, si lo hubieran vendido, pues igual la cosa habría terminado bien. Incluso le preguntan por este club chino que se compró y él dice que a día de hoy, en pleno 2025, todavía son propietarios, otra vez en primera persona, todavía son propietarios de este club chino. Incluso llega a decir que el proyecto del Reus era un proyecto muy rentable, que todo el mundo estaba muy contento, que estaban contentos con cómo lo llevó Joan Oliver. Y bueno, creo que vale la pena escucharle porque ese día, en ese momento, como tú bien dices, no sabía nadie qué hacía Laporta en el juzgado y ahora
a través de este documental, ya sabemos perfectamente qué se le preguntó y qué contestó ante la jueza en esta diligencia previa. ¿Estuviste tú ese día en los juzgados o no? ¿Fuiste? No. Yo no trabajo en ningún medio, no hago cobertura. Este es un proyecto individual, personal mío, que yo he hecho casi te diría en mis tiempos libres. Yo no trabajo actualmente en ningún medio, estoy en una agencia de comunicación llevando comunicación de marcas y empresas, y como proyecto personal, en mis ratos libres he ido siguiendo el caso, pero no estuve presente ese día. Y realmente viéndolo a toro pasado, tampoco creo que hubiera servido de mucho estar ahí. ¿Alguien te ha llamado, te ha presionado para en plan, oye Andreu, no saques esto, no vayas por este camino? Absolutamente nadie. O sea, la verdad es que me lo preguntan mucho y a día de hoy igual todavía no sé a qué se refieren, porque nadie me ha dicho hay que parar esto, absolutamente nadie. Este documental se ha podido ver en YouTube, lo han visto ya 100.000 personas, en Twitter tiene casi ya 500.000 de visitas entre todos los clips. Realmente nadie me ha contactado de ninguna manera. Yo creo que es totalmente libre que la gente pueda acceder a la información, faltaría más. El documental es altamente recomendable. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Ponéis en el buscador de YouTube documental Laporta Gate, el caso Reus 2, y es 1 hora 18 minutos flipantes, porque claro, todo lo que cuentan, si te lo cuentan de cualquiera en este país, sobre todo España, donde está a la orden del día los escándalos financieros, pues hombre, no te sorprende, pero cuando uno de los protagonistas, por no decir el gran protagonista, es el presidente del Barcelona, ya ni te cuento. ¿Va a haber más partes? Es decir, ¿va a continuar este documental, Andreu, o no? No sería necesario. Creo que lo que he conseguido es que en 1 hora 18 la gente pueda conocer el caso y el porqué de la muerte del Reus compensado o condensado en solo casi 1 hora y cuarto de documental. Entonces, lo que viene ahora veremos en qué acaba, pero creo que no hace falta hacer un documental nuevo para contar lo que sería la siguiente teórica sentencia que pueda haber sobre este caso. Veremos si se archiva o no, si hay sentencia o no, ya lo veremos, pero bueno, yo lo contaré en mis redes sociales, pero no creo que haga falta un tercer documental para contarlo. ¿Y el Reus cómo está? Bueno, el Reus ahora es una empresa totalmente nueva, es el Reus Redis y es líder en tercera red, y si gana los siguientes 2-3 partidos será equipo de segunda red. Espero que sí, la verdad que es un proyecto hecho además 100% con jugadores ex de aquí al Reus, incluso con jugadores que llegaron a jugar con ese Reus en segunda división, gente de la casa, de aquí de la provincia de Tarragona, y es un proyecto pues bueno que la gente se lo hace muy suyo y muy sentido y que tiene muy buena pinta, por decirlo así. Y han aprendido la lección, digo, la gente de Reus de no dejarse influenciar por nombres, por cargos, por presidentes del Barcelona a la hora del dinero fácil. Es que se le regaló el club a Joan Oliver. ¿Y por qué se le regaló? Pero alguien diría, voy a tener una brillante idea, voy a regalarle el club a este tipo que trabajó en el Barcelona, que ojo, ya tuvo algún lío en Barcelona, pero se lo voy a regalar a ver qué hace. David, es muy sencillo. En ese momento el Reus le hacía falta, creo que eran 200.000 euros para seguir adelante, porque estaba económicamente también en una situación muy complicada. Oliver llega porque le aconsejan invertir. De hecho, creo que antes del Reus él preguntó, si no me equivoco, por el Lleida y acaba decantándose por el Reus y lo convierte en SAT. Ahora que está el tema tan famoso de la Sociedad Deportiva Anónima, pues él lo convierte en SAT para saltar un poco la situación económica que tenía complicada, y como el Reus no tenía más alternativa que entrar pasta de un día para el otro, pues le regalan el 99% del Reus a Joan Oliver de una manera descarada, y que bueno, prácticamente nadie se opuso a ello. Y bueno, creo que en Reus se ha aprendido la lección y me sorprendería mucho que se vuelva a regalar el club a alguien de fuera de la ciudad o de la manera tan escandalosa que fue darle casi el 100% del club. ¿Los que mandan en el Reus ahora quiénes son? ¿Es un grupo inversor o son gente de Reus? No, es Xavi Roig, gente de aquí de la provincia, de la ciudad, es gente que ya estaba antes en el Redis, ¿no? Porque digamos el Reus no es un club nuevo, sino que toma el relevo de un club que ya existía en la ciudad, en Reus, era el Redis, que jugaba en segunda catalana. Entonces lo que se hace pues es darle un poco más de dimensión, vestirlo con los colores del Reus, que juegue en el campo en el que jugaba el Reus, que los aficionados pues sean casi los mismos, pero el club es un club que ya existía, se llamaba Redis, ahora se llama Reus Redis y ya está, es así de simple. Tú no eres abogado, no eres fiscal, no tendrás ni idea, pero a lo mejor tienes una sensación, una opinión. ¿Tú crees que se empuran, se fuman a Laporta por este caso, o crees que al final ha salido de peores?
Pues como tú bien dices, no soy abogado, no soy jurista y la verdad es que no tengo ni idea. Hay que dejar que se diga su curso la justicia y en unos meses o más, no lo sé, ya veremos cómo acaba esto. Pero de momento hay que dejar que siga su curso la justicia. Andreu Rauet es el director del documental del cual venimos hablando desde las 10 en punto de la mañana. Documental Laporta Gate, el caso Reus 2, que podéis ver en YouTube y que ha estado un rato charlando en Despierta San Francisco. Enhorabuena por el trabajo, Andreu, y gracias por atender la llamada de Radio Marca. A ti, gracias David, un abrazo muy grande. Hasta las 11, Despierta San Francisco en Radio Marca, haciendo periodismo y del bueno, de etiqueta. Mira el pelirrojo ahí, ¿qué escuchas? Estás con los cascos puestos, macho, ¿qué escuchas? Ponte el micro, sí, eso aquí no, lo haces allí, eso allí, tan valiente que eres, lo haces allí. Venga, tira. Everyone sees, but only I know. Nothing to lose, nothing to say to make a whole. What if I should make a loss? Hold up both my hands, my fingers crossed. I don't sleep well, laying low. Never keeping up, never letting go. What if I should... Documental Laporta Gate. Un documental que dirige Andreu Rauet y que tiene que ver con la relación entre Laporta, el señor Olivé y el Reus. Se habla de una posible estafa, tema judicial de por medio, un lío de 3 pares de narices. El documental empieza así. En marzo de 2021 desapareció el club de fútbol Reus Deportiu, histórico club catalán con más de 100 años de historia. El objetivo de este documental es exponer quiénes son los posibles responsables de la caída económica del Reus, aportando pruebas que hasta ahora todavía no habían salido a la luz. Para entender cómo actuaban conjuntamente los responsables de la desaparición del Reus, es importante... Así empieza el documental que supera ya más de 100.000 visitas en el canal de YouTube. Y aquí en DSF también hablamos con su director, seguidor del Reus y barcelonista, Andreu Rauet. Radio Marca, arrastraos. El año pasado ya queríais cargarse al Ancelotti y al Kroos, y este año son los descubridores del fútbol. Muertos. Eso, muertos. Hasta mañana, cuídense. Fue un placer. Unos ladrillazos de postín aquí en la Semana Santa de Radio Marca. Ladrillazos. Eso. Con David Sánchez y Javi de la House. Hasta mañana. Adiós. Darkness falls and my angel calls. In my despair, will you be there? In the darkest night when I need your light, will you show me the way? If my time runs out and the sky falls down, despite my fear, will you appear? If the world goes blind and I lose my mind, will you show me the way? It's another nightmare. I swear there's something out there. So save me 'cause I'm so scared. Will you show me the way? It's another werewolf, all dressed up in sheep's wool, changing when the moon's full. Will you show me the way? If the darkness falls and my angel calls, in my
el deporte es nuestro. Radio Marca. Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos? ¿Cómo dice? ¿Qué escucha usted? Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos. ¿Qué escucha? Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca. Buenas noches y buenos goles con Felipe del Campo. ¿Aquí en medio del bosque? Donde me pille. Me llamo Eduardo García Méndez. Eduardo García Méndez. Le guardo en el teléfono como EGM. No reduce la calidad de tu prestación, sencillamente la dimensiona de una manera más real. Rudy Fernández, feliz cumpleaños, Rudy. Buenos días, muchas gracias. Arrancamos la semana felicitando a Escariolo el cumpleaños y cerramos contigo. Justo le llamé para felicitarle y me dijo que él se sentía más joven que yo incluso, o sea, y viéndolo la verdad es que el tío yo creo que ha hecho un pacto con el diablo porque el tío solo hace que decirme vente a jugar a golf, vente a jugar a pádel, o sea, está más activo que yo. De lunes a viernes no te pierdas el programa de Ortega de 11 de la mañana a 1 de la tarde con Vicente Ortega y su equipo en Radio Marca. Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche? No. ¿Es un avión? No. ¿Es Radio Marca en tu transistor? Ah, bueno, que eso ya no se usa. ¿Y dónde entonces? Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web. ¿Y en el transistor no? Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden. Radio Marca. La radio del deporte. Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca, con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?